Bueno, muchachos, vamos a solucionar el día de hoy un ejercicio de la unidad 3 de cinemática, el cual corresponde al tema de caída libre o movimiento vertical. El ejercicio que les traigo es el siguiente, denominado celular en caída. Y el enunciado nos habla de lo siguiente. Debido a la cuarentena, Annie se encuentra aburrida y decide aplicar sus conocimientos adquiridos sobre el tema de caída libre. Para ello, desde el balcón de su edificio, Annie desea averiguar qué tan alto está su apartamento, para lo cual deja caer su celular y usando un cronómetro encuentra que tarda 6 segundos en impactar el suelo. Las preguntas son las siguientes. En el inciso A, ¿desde qué distancia liberó Annie su celular? En el inciso B, ¿con qué velocidad llega a la planta baja el celular? Y en el inciso C, si el celular resiste una rapidez de impacto de 20 metros por segundo, el celular se destruirá o sobrevivirá. Entonces, para eso vamos a comenzar a solucionar nuestro ejercicio. Bueno, entonces los datos ya los he extraído acá de esta manera y son los siguientes. Entonces, dice el ejercicio, se deja caer el celular. Como nos dice, se deja caer, automáticamente implica que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Entonces, cuando se da la palabra dejar caer, se suelta, se libera, el objeto tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo en este caso. Entonces, yo tendría ya mi celular, ¿cierto? Y en este caso el ejercicio automáticamente nos dice que la velocidad inicial en su magnitud es igual a 0 metros por segundo. Como es un ejercicio de caída libre, automáticamente la gravedad está influyendo en el ejercicio. Digamos que este caso es un dato que nosotros ya debemos conocer, el cual es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el dato de gravedad. ¿Y en qué dirección? Recuerden que la gravedad siempre va hacia abajo y de forma vertical. De la dirección es negativa porque va hacia abajo y la dirección vertical representamos en dirección J. Ya teniendo nuestro vector de gravedad, sigo leyendo el ejercicio. Ya nos decían que Annie tardaba un total de 6 segundos en llegar al suelo. Ese sería el impacto. Entonces, como yo sé que el celular comienza a caer por efecto de gravedad, ¿cierto? Llega a un punto final, que ese punto final es conocido como el suelo, según mi referencia. Y todo este movimiento, de acá hasta acá, tarda ese tiempo de 6 segundos. Entonces, para este tipo de ejercicios, lo que nosotros hacemos hacer en primera medida es ubicar un sistema de referencia. Lo más cómodo siempre en el gráfico es ubicar el sistema de referencia en el suelo. ¿Por qué es necesario ubicar el sistema de referencia? Porque a partir del sistema de referencia yo voy a poder definir cuáles son los vectores, posición inicial y el posición final. Entonces, recordemos la ecuación de caída libre. De la ecuación de caída libre para nuestra solución, antes de comenzar a trabajarlo, es la siguiente ecuación. Posición final es igual a la posición inicial, que son vectores, ¿cierto? Más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación de posición, la cual me va a dar la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, porque depende de t, ¿listo? Teniendo como variables constantes, en este caso la velocidad y la aceleración. Ese sería el movimiento uniformemente acelerado, pero recuerden que para caída libre ya no trabajamos con la aceleración, sino con una aceleración más específica. En este caso es la aceleración gravitacional, que la cual depende del lugar en que se haga la medición del ejercicio. Pues obvio, Ani vive en la Tierra, por ende utilizamos la gravedad
terrestre, que es de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo este dato de gravedad, la velocidad inicial también. Me falta definir los vectores de posición. Entonces, ¿dónde comienza el movimiento? Aquí arriba, ¿cierto? Donde está ubicado el celular. Por ende, debe haber un vector de posición que va desde el origen hasta donde se encuentra el celular. Como aquí comienza el movimiento, este es el vector de posición inicial. ¿Listo? Técnicamente, el vector de posición inicial va a ser igual ¿a quién? A la altura del edificio. ¿Listo? Entonces, ese sería el vector inicial. El celular comienza a caer e impacta acá abajo. Cuando impacta abajo en el suelo, acá el celular cae, choca, estrella. Este punto me indicaría la posición final. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Como llegó al suelo, el suelo está ubicado en el origen de coordenadas, la posición final va a ser igual a 0 metros sobre 0 metros. ¿Listo? Entonces ya tengo mi vector posición final definido cuál es, tengo el vector identificado, el vector de posición inicial, tengo indicado la velocidad inicial, la gravedad. Observemos los datos. Velocidad inicial, metros sobre segundos, el tiempo está en segundos, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, los vectores de posición hoy van a ser en metros, porque estoy calculando todos los datos de esa manera, pero no necesito hacer conversiones. ¿Listo? Entonces, quiere que esta ecuación queda en unidades de metros, que es la ecuación de posición final. El siguiente paso para nosotros pues va a ser el de sustituir los datos. Entonces sustituimos los datos, que son los siguientes. Sustituir datos. Entonces, posición final, dijimos según nuestra interpretación del gráfico, que la posición final es igual a 0 metros. Entonces técnicamente yo ya como ya sé que este término es 0, lo puedo cancelar. Listo, para ahorrarme a la hora de la sustitución. Y el vector inicial, posición inicial, ese sí no lo conozco. Como no lo conozco, me queda que esto va a ser 0, va a ser igual al vector de posición inicial, ¿cierto? Que sigue en la ecuación el signo más, pero observemos lo siguiente, la velocidad inicial, dijimos que como se dejaba caer, es igual a 0, este término es 0, y 0 por cualquier cosa nos daría 0. Creo que ese término se cancela. Sigo sustituyendo, ¿qué viene en la fórmula? El signo más sería más el 1/2 que es de fórmula, ¿cierto? La gravedad ya la conozco, que es un vector en J, que lo colocamos, es menos 9,8 en dirección J, las unidades las bajará al final, ¿cierto? Y el tiempo es igual a ¿qué? Entonces, el plazo lo tengo, el tiempo es igual a 6 segundos. Entonces, coloco los 6 segundos, los elevo al cuadrado y esta ecuación me queda en unidades de metros. ¿Listo? El siguiente paso, pues, es el paso lógico, empezar a sustituir nuestros respectivos datos. Simplificar, ¿cierto? Entonces nos quedaría que 0 va a ser igual a vector de posición inicial y voy a hacer la siguiente operación. Voy a elevar primero el 6 al cuadrado, entonces me quedaría más, incluso puedo introducir este 1/2 dentro de menos 9,8. Entonces nos daría que 9,8 dividido entre 2 o por 1/2, eso nos da 4,9. Pero observen que eso nos daría más por menos, nos daría menos 4,9. Entonces quedó claro el paso. Lo que hago es agarrar el 9,8 que va en J, lo divido entre 2, eso nos daría 4,9 o 9,8 por 1/2 en su calculadora. ¿Y eso estaría en qué dirección? J. De misma manera sigo operando y opero ahora la potencia de 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, eso nos daría 36. Y eso estaría en metros. La idea es simplificar lo más que se pueda. Entonces tendríamos que 0 es igual a la vector posición inicial, ¿cierto? Y nos daría el otro dato. Entonces ahora puedo multiplicar el menos 4,9, ¿cierto? Por 36. Entonces al operar en la calculadora, menos 4,9 por 36, eso nos daría un valor de 176, ¿cierto? Negativo, menos 176,4 en J.
y todo estaría en unidades de metros. ¿Listo? Ya técnicamente yo puedo despejar el RI. Observen lo siguiente. El vector este que está acá negativo pasa al otro lado a sumar. Me quedaría despejado que el vector de posición inicial es igual a ¿quién? A 176,4 en dirección J y unidades de metros. Como ustedes observan lo siguiente, me está dando positivo porque el vector de posición inicial que nosotros ya graficamos va hacia arriba. Entonces quiere decir que su dirección es en J, positivo. Entonces quiere decir que mi predicción en el gráfico coincide con mi cálculo teórico. Esta es la posición. ¿Listo? Posición desde la cual se lanza el celular. Entonces, posición del celular cuando se lanza. Pero en nuestro ejercicio nos están preguntando por la distancia. Y recuerden que la distancia es la magnitud de los vectores posición. Entonces la distancia me quedaría como la magnitud del vector R. Entonces distancia, lo voy a representar por la letra D mayúscula, es igual a ¿qué? A la magnitud de R inicial. Y como es un vector con una sola dimensión, sería este numerito al cuadrado por la raíz, nos quedaría de la siguiente manera: 176,4, esto al cuadrado, entonces el cuadrado con la raíz se cancela y me queda que la distancia sería igual a ¿quién? A 176,4, ¿cierto? Metros. Y ese sería el dato de mi respuesta para el inciso A. Esto es un cálculo sencillo. Técnicamente, cuando tiene un solo vector, lo único que hago es escribir la distancia, pero sin la magnitud. Entonces, la distancia va a ser igual a 176,4 metros. Y esa sería la respuesta del inciso A. Distancia a la cual se soltó el celular. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primer inciso del ejercicio. Entonces hay que ser muy claros a la hora de sacar los datos antes de comenzar a solucionar. Para el inciso B nos preguntan por la velocidad final, o sea, la velocidad con que impacta el celular el suelo. Como me están preguntando por la velocidad final, lo que se debe ahora utilizar es las formulitas de velocidad. Entonces, en la teoría que nosotros estudiamos, hay dos formulitas. Recuerden que el movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, pues hay dos fórmulas para velocidad. En este caso, vamos a utilizar la fórmula de velocidad que depende del tiempo. ¿Cuál era la fórmula? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso eran las de movimiento uniformemente acelerado. Para caída libre, la aceleración es la famosa aceleración gravitacional. Entonces nos quedaría la gravedad y esto va multiplicada por el tiempo. ¿Qué unidades tendría nuestra ecuación? Como es la ecuación de velocidad final, las unidades que quedan despejadas son metros sobre segundos. ¿Listo? Ya tenemos nuestra ecuación, vamos a sustituir los datos. Entonces, tenemos que la velocidad final va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial, dijimos que el objeto se dejaba caer. Como se dejaba caer, la velocidad inicial es igual a 0. Este término se elimina. ¿Qué sigue ahora? La gravedad. Entonces sumamos, la gravedad es un vector cuya dirección es negativa, o sea, va hacia abajo. Pues sería menos 9,8 en dirección J. Las unidades de metro sobre segundo al cuadrado, los segundos se cancelan con los segundos del tiempo y van a dar unidades de velocidad. ¿Listo? ¿Qué sigue en la fórmula? Multiplicamos por el tiempo. En el tiempo, dijimos son los mismos 6 segundos porque es el tiempo en que tarda el solar en llegar al suelo. Se nos da 6 y esto estaría en unidades de metros por segundos. El siguiente paso es operar en la calculadora, nos daría que la velocidad final es igual a ¿qué? Es velocidad final va a ser igual. Entonces nos daría
Más por menos nos daría menos, y nos daría que menos 9,8 por 6, eso nos da un valor igual a 58,8 en dirección J metros sobre segundos. Entonces, la velocidad final es de menos 58,8 en dirección J metros por segundo. ¿Por qué nos da menos J? Porque el celular está cayendo. Igual cuando impacta el suelo acá al final, la vector de velocidad seguiría siendo negativo, que es menos J. Entonces ya tenemos la velocidad final. ¿Listo? Esto sería para la parte B. Respuesta. La velocidad con la que impacta el suelo. Inciso B. En el inciso C, ¿qué nos están preguntando? Allá nos dan cierta información. Si la magnitud de la velocidad final, o sea, la rapidez, recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad final, es mayor a la rapidez, quiere decir que el celular es. Entonces, yo esa información la puedo interpretar de esa manera. Si el celular impactara con una velocidad menor a 20 metros por segundo, el celular va a permanecer a salvo. En este caso, estoy trabajando de la velocidad. Si yo quiero la rapidez, que sería el inciso C, la rapidez la voy a calcular de la siguiente forma. Recuerden que la rapidez es igual ¿a qué? A la magnitud de la velocidad. Como en este caso, a mí me interesa la magnitud de la velocidad final, pues es obtener ese valor. Entonces, rapidez, ¿cierto? Que recuerden la rapidez la representamos por la letra V, sin la necesidad del vector. Entonces, la rapidez va a ser igual ¿a qué? Vamos a tener el siguiente dato. Entonces, magnitud, recuerden que la fórmula de la magnitud de la raíz de menos 58,8, que es cada una de las componentes al cuadrado, componente en I no la tiene, más la componente en J, que es 58, esto al cuadrado en unidades de metros sobre segundos, cancelamos la raíz con el cuadrado, me queda que la rapidez final, ¿cierto? Rapidez final es igual ¿a qué? A 58,8 metros por segundo. Entonces, con esta información, yo ya puedo argumentar si el celular sobrevive o no. Nosotros sabemos que esto es mayor a 20 metros por segundo y el ejercicio nos decía que debería ser menor. Como es mucho más grande la velocidad del impacto, yo puedo argumentar allá como la respuesta. Con respuesta que el celular de Annie se destruye porque impacta con una rapidez mayor a 20 metros sobre segundo. Entonces, técnicamente y desafortunadamente, el celular de Annie se va a destruir porque su rapidez superó la velocidad o la rapidez del fabricante. Entonces, muchachos, eso sería todo por el ejercicio que les trae